Hola a todos, en este video queremos resumir algunas ideas que relacionan el concepto de profundidad de una red con la capacidad de este modelo para aprender relaciones complejas entre datos. Para ello podríamos partir definiendo la profundidad, ¿sí? En una red de arquitectura general podríamos definir la profundidad como el camino más largo que es posible recorrer desde los nodos que acomodan la información de entrada hasta los nodos que utilizamos para leer o interpretar el resultado de la computación. La arquitectura restringida que caracteriza las redes feedforward que acabamos de describir hace que la profundidad coincida con el número de capas de la red siempre y cuando no contemos la capa de entrada, ¿ya? Que solo acomoda datos, como hemos visto, y por lo tanto no tiene parámetros entrenables, ¿sí? Esa capa en realidad no está parametrizada y por lo tanto muchas veces no se cuenta. Pero para evitar enredos con quienes sí prefieren contar esa capa, ¿cierto? Podríamos decir que la profundidad en este tipo de redes es el número de capas ocultas, porque ahí sí no tenemos dudas, más una que podríamos considerar la capa de salida, ¿sí? Y eso coincide naturalmente con la definición que acabamos de dar en términos del camino más largo en el grafo de computación. Ahora, relacionar la profundidad con la capacidad de la red para resolver tareas complejas, sobre todo, es interesante al menos porque los progresos que han reavivado el interés por las redes neuronales en los últimos años se han obtenido en la mayoría de los casos usando redes muy profundas en comparación con las redes que se utilizaban antes de la era Deep Learning. Como dijimos en la introducción, una forma de entender las ventajas de la profundidad consiste en recordar que una de las principales limitaciones de los métodos clásicos de aprendizaje es que dependen fuertemente de la calidad de la ingeniería de atributos o de la extracción de características que pueda hacer un humano. Por ingeniería de atributos nos referimos al proceso de obtener una representación vectorial del dato de entrada que sea suficiente para obtener una solución al problema de predicción o de inferencia que queremos resolver, y que nos permita alimentar un modelo clásico de aprendizaje. Un modelo profundo se caracteriza porque esta fase de extracción de características se integra en la tarea de aprendizaje, ¿ya? Es decir, se sustituye ese humano que vemos ahí por parte del grafo de computación. ¿Ya? Se extiende, por así decirlo, el grafo de computación para permitir el aprendizaje de los atributos. Por ejemplo, antes de la era Deep Learning, digamos antes del 2015 para algunos, antes del 2008 para otros, era común representar las imágenes usando descriptores como los descriptores SIFT, diseñados cuidadosamente por especialistas para detectar características que eran determinantes en tareas de procesamiento de información visual. Los gradientes, por ejemplo, la orientación de los gradientes en la imagen. Si se necesitaba procesar otro tipo de imagen, por ejemplo, una imagen médica de una arteria, ¿ya? Esos descriptores se tenían que rediseñar completamente y específicamente para esa tarea por parte de expertos biomédicos. Una red profunda, en cambio, se alimenta directamente de los píxeles de la imagen, dejando a las diferentes capas ocultas de la red la tarea de aprender la representación adecuada. ¿Ya? Es interesante notar que eso es válido incluso en problemas donde el input de la red ya es un vector de atributos con una semántica propia del dominio de aplicación. Por ejemplo, en el problema de predicción del precio de la casa, el input ya es un vector de atributos, ¿ya? No hay otra representación fácil de obtener, ¿sí? Sin embargo, la presencia de capas ocultas en la red otorga al modelo la posibilidad de cambiar o de refinar esa representación original con el objetivo de que sea más fácil para la capa de salida producir la salida deseada.
¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que lo que podría estar pasando es que la primera capa oculta cambia una representación que es muy difícil, que hace muy difícil separar diferentes clases de datos en una representación que hace el problema mucho más simple. Si les interesa profundizar esta visión más bien conceptual del rol de la profundidad, les aconsejo la lectura de este paper bastante conocido de Benjo y LeCun, dos famosísimas personas en el mundo del deep learning. Este paper puede considerarse una especie de manifiesto a favor de la profundidad en inteligencia artificial, así es que podría ser interesante su lectura. Ahora, para dar un argumento más técnico-matemático que justifique la adopción de arquitecturas profundas, un buen ejercicio consiste en eliminarlas y ver qué cosa perdemos en términos de capacidad de aproximación. ¿Sí? No es difícil demostrar, como hicieron Minsky y Papert hacia 1959, que una red sin capas ocultas solo puede aprender funciones lineales de los datos de entrada, solo funciones lineales. Para verlo, digamos, basta notar que la activación de una neurona binaria de McCulloch-Pitts se puede escribir de esta forma. Podemos decir f de x, si denotamos por f de x, ¿no? la salida de la neurona es 1 si la suma pesada de los inputs menos el umbral es positivo y es 0 en cualquier otro caso. Esto a su vez es equivalente a escribir f de x es 1 cuando w traspuesta a x menos b es mayor o igual que 0, todo aquí, y 0 en cualquier otro caso. Si examinamos esta ecuación, ¿ya? Notamos que en realidad lo que está sucediendo es que w traspuesta x menos b igual a 0, que es justo el punto de cambio de la decisión de si la neurona se prende o no, es simplemente la ecuación de un hiperplano en RD, el espacio de características donde trabaja, donde opera la neurona. W, geométricamente hablando, sería el vector ortogonal al hiperplano, que define el vector que define la orientación de esta superficie en el espacio. Y B, el umbral de excitación, es simplemente el parámetro que controla la distancia de esta superficie al origen. ¿Okay? Las respuestas de la neurona corresponden a los dos lados del hiperplano. ¿Sí? El lado positivo del hiperplano, se dice, es el lado para donde apunta W, y el lado negativo del hiperplano es el lado contrario. ¿Sí? Entonces eso significa que si lo que entra a la neurona, visto como un vector X, está en el lado positivo del hiperplano, o sea, es un punto por aquí, entonces la neurona se prende, reconoce el punto, podríamos pensar. En cambio, si el punto que entra está por acá, ¿cierto? La neurona no se prende. ¿Sí? Es decir, la neurona rechaza el punto. ¿Ok? Esa observación hace bastante evidente que una neurona individual es completamente incapaz de aprender una función no lineal de los datos de entrada. En particular, si tenemos una función booleana no lineal de los valores de verdad, como podría ser esta función SOR que ya consideramos, o su negación, ¿sí? Vamos a tener que no es posible encontrar una neurona que reconozca este concepto, que logre implementar esta función, porque es imposible que los valores de verdad que corresponden a falsos y verdaderos, ¿sí? Sean separados correctamente, es decir, quedan juntos los verdaderos y juntos los falsos, ¿cierto? Usando un hiperplano. Inténtenlo y van a ver después de un par de días que es difícil. Después podrían intentar demostrar que en realidad no se puede. ¿Okay? Lamentablemente, como demuestran Minsky y Papert,
A ver, en dos dimensiones tenemos solo la función SOR y su negación son no lineales, pero a medida que aumenta el número de variables, es decir, a medida que aumenta el número de dimensiones, decimos más técnicamente, el número de funciones booleanas lineales en sus argumentos converge rápidamente a cero, ¿sí? Es decir, una fracción prácticamente nula de funciones es aproximable utilizando neuronas de McCulloch-Pitts. Esto, naturalmente, ya en su tiempo y hasta el día de hoy, si lo presentamos en la historia de esta forma, nos hace dudar fuertemente de la capacidad de las redes neuronales como modelo universal de computación y más aún como modelo general de inteligencia. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que obtengamos esto si habíamos dicho en la primera cápsula que las redes neuronales podían aproximar cualquier circuito digital? Cualquier función booleana. Y aún más dijimos cualquier función continua en los números reales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Sucede que para que esto sea posible se necesitan capas ocultas. Se necesitan capas ocultas. Es sorprendente verificar que en efecto, si consideramos redes neuronales, redes de neuronas en vez de neuronas individuales, nos basta una sola capa para obtener un aproximador universal. Al menos en el caso de funciones booleanas, digamos, el resultado es relativamente fácil de probar, ¿ya? Y se basa en la siguiente observación, que probablemente conocerán si es que tienen estudios preliminares en lógica o en fundamentos de informática, ¿sí? Toda función booleana de variables se puede reducir a lo que se conoce como la forma normal disyuntiva, la FND, ¿sí? Es decir, se puede escribir como disyunción, como ORs o como sumas, a veces si pensamos que los valores de verdad se pueden traducir a valores binarios, como suma o disyunción de cláusulas de términos como estos, ¿sí? Que solo involucran conjunciones de variables posiblemente negadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de verdad que corresponde a una cierta función booleana, ¿ya? Normalmente se muestran solo los valores que corresponden a los verdaderos, ¿sí? Entonces tenemos que la función se puede escribir como una disyunción de conjunciones, donde por ejemplo el primer término sería la negación de x1, la negación de x2, porque se requiere que los valores de verdad de esas variables sean falsos para que la función tome el valor 1, por x3 y x4, o sea la conjunción de no x1, no x2 con x3 y x4, y no x5 finalmente, porque esa es la combinación de valores que nos lleva a un 1 en el valor de la función. Y así procedemos con todos los otros valores de verdad que corresponden a un 1. ¿Ya? Entonces vamos a obtener siempre, por la grande que sea esta fórmula, ¿cierto? Una forma normal disyuntiva para la función. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que sin capas ocultas nosotros podemos hacer las operaciones lógicas básicas, el OR, el AND y el NOT, ¿cierto? Por lo tanto, es fácil construir una red que compute, una mini red, podríamos decir, que compute las cláusulas requeridas por la forma normal disyuntiva. O sea, cada uno de estos términos que se está sumando acá y que representa el valor de f, de la función que queremos aproximar, se puede imitar, se puede simular usando una pequeña red neuronal. Porque nosotros sabemos negar y sabemos hacer AND. ¿Sí? Entonces lo único que nos basta es, para obtener la función final, es crear una neurona de compuerta que va a ser un OR, porque estos términos se están sumando, ¿cierto? Que va a ser un OR de todos los subtérminos de la forma normal disyuntiva, ¿sí? Entonces esa neurona actúa como compuerta para combinar las subredes que corresponden a las diferentes cláusulas de la fórmula, ¿sí? Y obtenemos que
sí se puede implementar una red neuronal para cualquier función booleana. ¿Sí? Esto no contradice los resultados de Minsky y Papert, porque lo que está ocurriendo acá, si volvemos a dos variables para poder visualizarlo, es que un primer nivel de procesamiento está aprendiendo nuevos atributos definidos por hiperplanos, que es lo único que puede hacer una neurona individual. Entonces aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra neurona, que solo pueden aprender mitades del espacio, porque solo pueden implementar ese tipo de fronteras. Pero tenemos después un segundo nivel de procesamiento que combina, ¿cierto?, los conceptos, las regiones que aprenden las neuronas del primer nivel para obtener regiones que son claramente no lineales, ¿ya? Es decir, combinando nuevos atributos que aprenden las neuronas del primer nivel, o sea, las neuronas del primer nivel son estas, y lo que aprenden son nuevos atributos que en el fondo, esos nuevos atributos son el punto está para arriba de mi hiperplano o para abajo. Entonces Z1 podría ser el atributo, la neurona 1 determina que el punto está sobre su hiperplano. Y la otra neurona define Z2, que sería el punto está arriba o abajo de ese otro hiperplano. ¿Sí? Eso son una nueva representación de los datos. ¿Sí? Con esa nueva representación, la neurona de compuerta después puede construir una separación de los valores de verdad que con una sola neurona no podíamos separar. Aquí quedan los verdaderos juntitos, en la zona blanca, y los falsos quedan en la zona morada, que se construye componiendo las regiones que identificaban las neuronas del primer nivel. ¿Ya? Tenemos así una demostración concreta, matemática, de esta idea más intuitiva que habíamos mencionado en la introducción, de que un nivel de la red puede aprender conceptos complejos a partir de conceptos más primitivos. ¿Ya? Entonces esto no es solo una metáfora, este monito, ¿cierto? Sino que es, digamos, formalizable matemáticamente, ¿ya? Al menos si restringimos el estudio a las funciones booleanas. Sí, como se hace en reconocimiento de patrones, nosotros definimos un concepto, porque hasta ahora un concepto era una cosa abstracta. Un concepto en reconocimiento de patrones se define como una región del espacio de características, simplemente. ¿Sí? Entonces, si lo definimos así, lo que hemos obtenido es que trabajar en dos niveles de procesamiento basta para construir conceptos tan complejos como queramos. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto de 5 lados que podríamos identificar, que podríamos reconocer combinando 5 neuronas, ¿sí? Con una neurona de compuerta. ¿Sí? Algo similar se obtiene cuando consideramos funciones continuas, ya no booleanas. ¿Ya? Combinando neuronas, aquí tenemos dos neuronas clásicas de McCulloch-Pitts que usan escalones unitarios. ¿Ya? Entonces, si combinamos dos escalones, lo que podemos crear es un pequeño detector de una región del espacio. ¿Sí? Entonces, después basta que otra neurona le ponga un número a eso, modifique la altura de ese step, ¿sí? Para que podamos aproximar cualquier función, superponiendo en pequeños de estos steps, ¿cierto? Y modificando su altura, vamos a poder aproximar cualquier función continua. ¿Ya? Y eso es fundamentalmente lo que demuestra o formaliza el famoso teorema de aproximación universal de Sibelius, que habíamos mencionado en la intro. Ahora, el problema, ¿cierto? Al menos digamos conceptual, teórico, es que la universalidad requiere en realidad solo una capa oculta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los modelos que hemos visto florecer en los últimos años utilizan tantas capas ocultas? ¿Por qué son tan profundos? Sucede que los teoremas de universalidad tienen un truco.
un truco, un secreto escondido, ¿sí? ¿Cuál es ese truco? Que nos dicen cuántas neuronas se requieren para hacer la aproximación. Si el concepto en reconocimiento de patrones es, por ejemplo, un círculo, es una región que es un círculo perfecto del espacio de características, y queremos aproximarla con líneas, la frontera, ¿cierto? Podríamos necesitar un número exponencialmente grande, ¿ya? Incluso súper exponencialmente grande, de parámetros como función de la dimensionalidad donde está inscrito este círculo, ¿ya? Eso sí, obviamente, la precisión que queremos obtener es muy grande. Para volver a ser más formales, consideremos de nuevo el mundo de las funciones booleanas, ¿ya? Es fácil verificar que el SOR multivariado, el SOR de variables, y su negación, que están definidos como en esta ecuación, ¿ya? El SOR simplemente aplicado a n variables, tiene un número exponencialmente grande de términos si uno obtiene su forma normal disyuntiva. De modo, eso significa, concretamente, significa que si hay d variables, el número de términos es 2 a la d menos 1, exponencial en d. ¿Ok? De modo, o sea, significa que crece así. El número de términos como función de d crece exponencialmente. ¿Sí? Entonces, esto significa que si nosotros construimos una red neuronal siguiendo en la receta de nuestra demostración del teorema de aproximación universal, vamos a obtener un número infactible, un número demasiado grande, inviable computacionalmente de neuronas. Requeriríamos muchas neuronas, 2 a la d muy grande, ¿sí? Basta que d sea 10, por ejemplo, para que necesitemos 1000 neuronas, del orden, obviamente, estamos diciendo, ¿cierto? De 1000 neuronas, de ya 20, solo 20, nos lleva a, eso crece a 1.000.000, 30 a 1000 millones y así sucesivamente. Un número exorbitantemente grande de neuronas cuando D es grande. Imagínense de, no sé, 1000, ¿cierto? Crece enormemente el número de neuronas. Adelante una cosa. ¿Puede la profundidad ayudar a resolver este entuerto de problema? La verdad es que la respuesta ya la vieron ahí, así que no les va a sorprender. Esta red neuronal solo usa del orden de D neuronas si nos permitimos del orden de D capas ocultas. O sea, si ya no restringimos la profundidad de la red a una capa oculta, que puedo usar todas las que quiera, entonces solo necesitamos D neuronas, necesitamos 2 a la D. ¿Sí? Y eso lo que hace esta construcción es aprovechar la recursividad natural del SOR, ¿sí? Multivariado. En realidad es posible mejorar este resultado, esta otra red un poco más ingeniosa, que nos recuerda la forma de mariposa, ¿cierto?, con la que se calcula la transformada rápida de Fourier, usa solo OD neuronas, organizada del orden del logaritmo de D capas. O sea, es más eficiente porque usa menos capas, el mismo número de neuronas, y además uno puede ver aquí, ¿cierto?, claramente que la conectividad es local, como van a ser las redes convolucionales más adelante, y por lo tanto tiene menos parámetros entrenables. Es más sencillo como modelo, ¿sí? Entonces, de nuevo, permitiendo un número más grande de capas ocultas, podemos mejorar la red, ¿cierto?, que resuelve el problema. Esforzándose un poco más, es posible encontrar una red profunda que resuelve el problema usando solo un número logarítmico de neuronas en la dimensionalidad, log de neuronas. ¿Sí? La construcción se le debe, la primera, a Wilamowski, que está con el paper que está citado acá abajo. Ahora, ¿cómo demuestra Impagliazzo a fines de los 90 un resultado como ese, es decir, un número logarítmico de neuronas en la dimensionalidad? No puede ser igualado por una red de profundidad 2, ¿ya? Es decir, con una sola capa oculta, o, bueno, profundidad 2. Ahí cambiamos mejor, profundidad 2.
¿sí? 2 capas sin contar la de entrada. En Payotso muestra que no se puede hacer lo mismo con una red menos profunda y que si se restringe a una red con una sola capa oculta, lo que vamos a necesitar es al menos raíz cuadrada de D neuronas, ¿sí? Donde D es el número de variables. Eso significa que existen problemas que una red neuronal profunda puede resolver más eficientemente, al menos en términos de neuronas o parámetros, que cualquier red de una sola capa oculta. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, si nos salimos del mundo de las funciones booleanas y de los inputs booleanos, nosotros en general vamos a trabajar con inputs continuos. No es fácil caracterizar la familia de problemas para los cuales lo anterior ocurre, pero estudios recientes, por ejemplo, estudios de Benjo y estudiantes, demuestran que se trata de una clase no solo no vacía, ¿ya? Sino bastante amplia en realidad. O sea, problemas donde una red profunda tiene ventajas bastante significativas, ¿ya? Con respecto a una red menos profunda. Siguiendo un camino más intuitivo, más geométrico al menos, otros autores han logrado demostrar que si uno tiene un número fijo de neuronas y las distribuye en profundidad, es posible incrementar exponencialmente más rápido la expresividad de la red comparado con ponerlas todas en una sola capa. El tema es cómo medir la expresividad, qué significa esto de la versatilidad, la expresividad, la flexibilidad, ¿qué es esto? Hay que definirlo. Esa es la gran, digamos, dificultad cuando uno quiere hacer teoría. Bueno, una forma es contar el número de regiones lineales que induce la red en el espacio de características, ¿ya? Es decir, podemos pensar en estas regiones como zonas donde la predicción de la red no varía, ¿ya? Y por lo tanto podríamos pensar, si tienen familiaridad con árboles de clasificación, que estos son como las regiones que crea el árbol, ¿sí? Solo que no son, como ven aquí claramente, no son ni anidadas una con otra, ni digamos hiper rectangulares, ¿ya? Pero son regiones donde la red hace una diferente predicción. Entonces aquí hay una predicción, aquí hay otra. La red, en el fondo la salida de la red no varía en esas zonas. Eso se define como una región lineal. Entonces, si comparamos los resultados de Pascanú del 2013, que acota el número de regiones lineales de una red de una sola capa oculta y n neuronas, con los resultados de Muntafar del 2014, que hace lo mismo, pero ahora permitiendo que la red tenga un número mayor de capas ocultas, podemos obtener el cociente entre el número de regiones lineales que aparece en una red profunda versus una red no profunda, ¿ya? O al menos una cota, para tener una idea, ¿cierto? Entonces, si D es igual a 2 y K es igual a 5, es decir, tenemos 10 neuronas, y las ponemos en 2 capas, esas 10 neuronas de 5 cada una, en vez de poner las 10 en una sola capa, lo que va a pasar es que la red de más profunda es 10 veces más potente en términos de número de regiones lineales que genera. ¿Sí? O sea, miren aquí, estas son las regiones lineales que genera la red, ¿sí? Para D igual 10 y K igual 50, es decir, si tenemos 50 neuronas, organizarlas en 10 capas, en vez de ponerlas todas las 50 en una sola capa, hace que la red más profunda sea 100.000 veces más potente, tiene 100.000 veces más regiones donde hacer predicciones diferentes que una red que tiene el mismo número de neuronas, pero que las pone todas en la misma capa, ¿ya? Existen muchísimas otras teorías que intentan formalizar matemáticamente las ventajas de la profundidad. Una
interesante se le debe al trabajo de Poggio del 2017, citado acá abajo, en que se argumenta que la descomposición del problema de aprendizaje que hacen las redes al usar un grafo profundo permite reducir el impacto de lo que se denomina en Machine Learning la maldición de la dimensionalidad, que compromete la capacidad de aprender de muchísimos métodos clásicos, ¿no? Como por ejemplo los árboles de clasificación. Intuitivamente lo que sucede es que una red, una capa de un grafo profundo puede hacer reducción de dimensionalidad antes de resolver el problema, que sería lo que hace la capa de salida. Es decir, una capa puede reducir dimensionalidad para que las capas sucesivas trabajen con menos atributos. O si uno tiene conectividad local, como acá, lo que puede estar pasando es que las capas en realidad no trabajan con todos los atributos y por lo tanto se ven afectadas menos por la reducción de la dimensionalidad. Otras teorías interesantes, por ejemplo, un trabajo de Anna Kromanska del 2015, muestra que, por ejemplo, en grafos muy grandes de computación, los óptimos locales de la función objetivo, que vamos a definir en el capítulo que sigue, están muy concentrados, como ven aquí, en torno al óptimo global, ¿sí? Lo que facilita, por supuesto, el aprendizaje, porque da lo mismo donde caer, ¿sí? Que son todos los óptimos más o menos iguales. Intuitivamente, esto ocurre porque en un grafo de computación existen múltiples formas de hacer exactamente el mismo cálculo, ¿ya? Lo que se dice es existen simetrías, un montón de simetrías en el modelo, mientras más profundo sea, que hacen al modelo redundante, invariante, y que permiten a los algoritmos de entrenamiento encontrar más fácilmente una solución. Porque no es una la solución, existen múltiples soluciones equivalentes en términos de la función que se implementa, por lo tanto vas a encontrar una. ¿Sí? Si partió mal el método y se fue por un lado, no importa, porque por ese lado también va a haber una solución. ¿Sí? Eso intuitivamente hablando. Bueno, sea cual sea la o las teorías más correctas, la constante de los últimos años es que para muchos problemas son los modelos más profundos los que permiten obtener saltos significativos de desempeño. Generalmente se trata de aplicaciones donde el dato de entrada es complejo y aprender a representarlo es la cosa fundamental, ¿ya? Y para eso la profundidad se ha mostrado particularmente eficaz. Bueno, eso es todo. No quiero reservar un poco de tiempo para los próximos temas porque hay bastante por decir. Entonces nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao, chao.